Hola amigos, ¿cómo están? Disculpen los inconvenientes técnicos. Tuvimos ahí la transmisión, pero estaba sin audio. Así que para que todos nos puedan escuchar y puedan estar pendientes de este tema súper interesante que tenemos el día de hoy, que son los huertos urbanos o los huertos en casa, hemos empezado nuevamente la transmisión. Por favor, si me ayudan con un mensaje en la parte de abajo indicándome si es que nos escuchan para yo poder dar paso a María José y retomar. Ya, creo que sí estamos con audio, así que le doy la bienvenida a María José, que ella es de Hogarden, nos va a contar hoy día justamente cómo podemos nosotros empezar a hacer los huertos urbanos en casa, cuáles son los pasos que debemos seguir y cuál ha sido la experiencia, ya que Hogarden es un emprendimiento familiar que dio paso y empezó justamente en este tema de la cuarentena y con todos los obstáculos con los que nosotros nos vimos para poder adquirir algunos de los alimentos que son de la canasta familiar y que también son productos naturales. María José, bienvenida, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Gracias, Isabel, por encontrarnos, porque fue como que nos encontraste en las redes y eso es lo fundamental que nosotros desde que comenzamos con el emprendimiento fue generar esta comunidad de personas que se interesen más por tener un espacio en su casa que les permita tener sus alimentos y evitar exponerse, ¿no? O sea, es un tema de seguridad más salud. Así es, un tema súper importante y sobre todo me parece genial el tema de poder cultivar tus propios alimentos porque son orgánicos y también te conectas con la naturaleza y puedes formar parte del crecimiento de una plantita y enseñar a vincular a los niños, donde toda la familia puede estar vinculada en esto. Por favor, cuéntanos más cómo podemos empezar. Perfecto. Básicamente esto nació como una idea de experimento, ¿no? Porque cuando comenzamos el tema de la pandemia nos estábamos dando cuenta que no podíamos ya salir por algo tan simple como por un perejil o un culantro o una hierba para hacer una infusión de té. Entonces, y tenerlo por mucho tiempo comprando en un market, tener mucho tiempo no tiene el mismo sabor y es más, se comienzan a dañar. Entonces, hablando con mi primo Kevin, que él coincidencialmente le había como comenzado a estudiar desde que estaba en el YASA todo el tema de los huertos y fue como que una idea en la que eh, él me decía y yo le decía, sí, ¿cómo puedo hacer esto? Y me decía, verás, tienes que hacer esto, o ponle, compra esta tierra, te doy la tierra, la profundidad es tanto de la mesa de cultivo. Entonces, eh, fue como que buenísimo. Entonces nos dimos cuenta que un conocimiento técnico permitía que el propósito de la mesa de cultivo tenga el efecto que queríamos tener. Entonces, fue como dijimos, y esto sí volvemos a compartir con los demás, y así nació la idea de Hogar. Entonces, en un ratito también allá se va a conectar Kevin para que nos pueda explicar desde la parte técnica, porque esa es la importante de tener un huerto en casa, ¿no? Entonces, poder apoyarnos de un conocimiento técnico que haga que no, porque me contaban, por ejemplo, mis amigas decían, no, es que yo hace un montón de tiempo quise tener a mí no me crecen ni las plantas. Y claro, es verdad, o sea, no tenemos esa habilidad para tener una plantita, para ponerle agua, porque asumimos que es difícil, que es complicado. Y te digo desde mi experiencia, yo no era de las personas que tenía plantas, no de las personas porque yo veo personas que tienen plantas, saben de plantas, conocen y les tienen hermosas para nada, o sea, yo cero de plantas y con el conocimiento técnico de Kevin, más nos unimos como que 4 personas en esta idea, que es mi esposo, que nos maneja como la parte financiera, como mi otro primo que hace también la parte comercial igual que yo, con la parte de comunicación y la parte técnica que nos da soporte, ¿no? Que es Okay. Kevin, ajá, Ahorita ya que es lo la parte de tenemos bien agropecuaria. conectado también. Le voy a dar, Buenísimo, lo entonces, voy a ajá, integrar, lo voy a perfecto. integrar, Kevin. Por favor, si nos escuchas, si puedes quitarle el silencio a tu micrófono, por favor. Ahí, si nos escuchas, ¿verdad? Sí, hola, ¿cómo van? Buenos días. Ahí sí Hola, los escucho. Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias. Entonces, mira, María José nos decía que tú eres el experto en la parte técnica para poder empezar a crear los huertos en casa. Ah, sí, bueno, experto todavía en eso estamos, ¿no? Pero en lo que podemos, en el conocimiento que tenemos, tratamos de apoyar bastante. ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar para nosotros empezar a crear este huerto en casa y empezar a cultivar las plantas? Bueno, como principal, ¿no? Si es que nosotros iniciamos en esto de los huertos, es esencial que nos comprometamos, ¿no? Nos comprometamos porque las plantas son seres vivos que igual que todo ser vivo necesita un cuidado, ¿no? Necesitamos un cuidado, la alimentación, todo lo que implica eso de un ser vivo, ¿no? Necesitamos darle una atención especial, no es cuestión de que yo eh, nosotros con los huertos tratamos de que la gente también aproveche su tiempo, pero que tampoco lo demanden mucho, ¿no? Pero eso no quiere decir que las personas solo cojan los huertos, cojan las plantas, las siembren y ya, es suficiente. Esto también son seres vivos que necesitan un cuidado también. Claro, y que, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros debemos tener básicamente para empezar a crear el huerto urbano? Primero me supongo que debemos destinar un espacio de la casa donde vamos a poder realizar esta actividad. Los que vivimos en departamento podemos, me supongo que buscar algún tipo de espacio, no sé, ahí que nos recomienda cerca de una ventana, puede ser en un balcón, en una pequeña terraza que tengamos, o cuál sería el lugar idóneo. Claro, es como Garden, nosotros hemos visto que tratamos de llegar a la mayoría de personas, ¿no? Personas que vivan en departamentos, vivan en casas con espacios verdes o en casas que tengan un pequeño patio, pero que puedan, tratamos de llegar como Garden a todo esto. Como recomendación, yo buscaría un lugar donde se trate de dar la mayor cantidad de luz posible, ¿no? Como sabemos, la luz es beneficiosa para las plantas. Incluso ellas, como tienen un comportamiento especial ante la luz del sol, hacia la luz, y como lo hemos visto, ¿no? Como esto es también a veces de experimentación con algunas plantas, lo hemos visto que cuando ubicamos mal plantas, estas comienzan a presentar deformaciones en busca de la luz, ¿no? De la luz entonces es necesario que haya un lugar en departamentos cerca de la luz o en terrazas. En Hogarden ya lo hemos hecho en un par de departamentos, ya lo hemos implementado y lo ideal es que tengamos un lugar donde nos dé la mayor cantidad de luz. Sí, perfecto, es verdad. Justamente por eso lo que tú nos indicas de que debemos buscar un espacio y que no siempre a lo mejor el espacio donde nosotros pensamos inicialmente ubicar los huertos o las plantitas es el lugar idóneo. Es por eso también que hemos invitado a Andrea Almeida. Andrea Almeida es una amiga que ya tiene este estilo de vida también, que no lo hace de manera comercial, sino que lo ha adoptado como propio y que también a partir de justamente la pandemia, ella empezó en su casa, en su departamento, a hacer los huertos urbanos. Así que voy a dar la bienvenida a Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hola Isa, Hola, hola María José, hola Hola Kevin. Andrea, hola buenos días. Andrea. Bueno, sí, Ahí te escuchamos muy bien. Gracias por estar con bueno, nosotros. Por favor, cuéntanos sobre tu experiencia con los huertos en casa. bueno, empecé con esto del confinamiento, empecé con mi huerto. No vivo en un departamento, vivo en una casa y tengo un jardín, más o menos de 4 metros por 3. ¿Ya? Y bueno, había tenido la idea de hacerlo hace mucho tiempo, pero no se habían dado las condiciones. Trabajo en la zonía y obviamente tener un huerto sí necesita de bastante cuidado, como dice María José y Kevin. Eh, con esto yo ya he tomado unos cursos de permacultura más o menos hace unos 20 años y Mm, nuevamente me conecté con la red de guardianes de semillas, que son las personas con las que yo tomé este curso, y también con la experiencia de mis papás y de mis abuelos, porque mis papás tienen un terreno grande y es donde siempre han sembrado maíz, frijol, algunas hortalizas. Entonces
estuvimos como en contacto con eso, bueno, mis hermanas y yo, pero nunca he hecho un trabajo directo, o sea, nunca es que tuve mi propio huerto. Entonces, con esto fue un de prueba y error, porque no es que todas las asociaciones de plantas están, tienes que saber un poco. Entonces, me uní también a algunos grupos en Facebook y da la casualidad de que también aquí en el barrio donde yo vivo, que es una gran centena, hay unas personas que hacen también permacultura y tienen sus huertos en sus casas. Entonces con ellos también hemos estado trabajando y más que nada aprendiendo. Entonces así empecé con el huerto. Ahorita todavía no tengo mis primeras coles ni estoy todavía en espera. Tengo maíz, tengo frijol, tengo pimiento, algunas hierbas aromáticas, recién tengo mis caléndulas. Entonces estoy Qué en la espera. lindo, Estoy trabajando qué y eso lindo. vos también. Realmente me parece una idea muy bonita y me parece lindo también que las personas de los barrios se vayan uniendo para crear este nuevo estilo de vida. Es lindo saber que tú ya estás cultivando en tu casa y que también has necesitado la ayuda técnica, porque eso obviamente es indudable que siempre vamos a necesitar aprender y tener la ayuda técnica. Entonces, María José y Kevin, ustedes en estos casos, para las personas que todavía no estamos como André, que ella ya está en un tema más avanzado, ¿qué nos recomiendan? ¿Cómo podemos empezar? ¿O cuáles son las plantitas con las cuales nosotros podemos experimentar al inicio? Okay, Kevin creo que te puede dar la referencia de esto. Él sabe, él es el que nos da las pautas para recomendar a los clientes, porque esto se trata de una venta consultiva. Nosotros lo que hacemos es generar estas mesas de cultivo a partir de las necesidades, los espacios y condicionando también si tienen espacio verde o si nosotros también les proveemos de las mesas de cultivo en el espacio que quieran y del costo que necesiten. Entonces, pero Kevin es de la parte que maneja qué plantas van según los requerimientos y porque no todas las plantas son para todos los lugares. Entonces, yo considero que Kevin te puede dar más específico esa información, Isabel. Bien, entonces demos de paso a Kevin para que nos explique, por favor. Ok, sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno, partiendo de algo, ¿no? Nosotros hay que resaltar, ¿no? Que, por ejemplo, la gente nosotros nos dice, sí, que quiero un limón, que quiero mandarina, son frutales, ¿no? Plantas frutales que es mucho más complicado como para empezar como un huerto, ¿no? Por el simple hecho de que, como María José lo nombraba hace un rato, necesitan un amplio espacio, ¿no? Entonces nosotros partiendo de eso buscamos empezar con lo que son hortalizas y buscar lo que más se necesite dentro de un hogar, ¿no? Por ejemplo, como hace un momento Andrea lo decía, que tiene varias plantas, escuché que también tenía caléndula, me parece una opción buenísima porque de ella podemos tener varios beneficios, ¿no? Podemos incluso tener un tipo de medicina natural porque la caléndula la podemos utilizar para las picaduras, por ejemplo, un pequeño extracto de caléndula, una pequeña infusión con esta caléndula nos puede ayudar para las picaduras de mosquito, por ejemplo, quemazones. Entonces, dependiendo de las necesidades, nosotros damos una recomendación. Aparte de eso, también buscamos una mini asociación de cultivos, por así decirlo, ¿no? No tan, eso no es el término tan técnico, pero bueno, tratamos de ver las plantas en que pueda beneficiarse una de la otra. Por ejemplo, plantas que sirvan como repelentes de plagas de otras plantas. Por ejemplo, la ruda que puede ayudar para evitar la infestación por mosca blanca por ejemplo, en el frijol, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de asociaciones es lo que nosotros buscamos y siempre basándonos en lo que también las personas nos soliciten, ¿no? Obviamente también es importante el espacio, el tipo de tierra, porque hay lugares en donde sí dicen, yo tengo mi espacio, mi patio, tengo tierra, tengo espacio verde y puedo utilizarlo, pero no siempre ese espacio, esa tierra tiene los nutrientes necesarios. Entonces, incluso tratamos de hacer un pequeño estudio de suelo para ver
las características de ese suelo, los nutrientes que tiene ese suelo y también recomendar si es que es necesario incorporar un poco más de tierra o dar un poco más, o qué tipo de plantas podemos ubicar esto, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de todas esas recomendaciones, nosotros damos más recomendaciones para utilizar un cierto tipo de plantas. Y por ejemplo, para las personas que vivimos en un departamento y queremos comprar una mesita de cultivo, que yo he visto que tienen así como por pisos también, ¿no? Porque en el departamento no hay tanto espacio. Ahí, por ejemplo, podríamos empezar a cultivar tal vez plantas para hacer como manzanilla o cedrón o menta. En mi casa les encanta, nos encanta tomar aguas medicinales, entonces el tecito que si te duele la cabeza, que si estás un poco gripado y cosas así, entonces que para un departamento podríamos ubicarlo ya en un lugar con la asesoría de ustedes y después qué plantas podríamos ponerlas inicialmente, ¿podrían ser estas o podrían ir acompañadas de qué otra planta? Claro, cuando nosotros hacemos las mesas de cultivo, nosotros proporcionamos una tierra que ya la estamos nosotros preparando. Me refiero a prepararla, a tratarla con abonos naturales, ¿no? Para darle un cierto enriquecimiento nutritivo a este suelo y que la planta pueda tomar los nutrientes de esta tierra. Entonces, nosotros la tierra que damos con Garden para los huertos es una tierra que la estamos tratando con abonos orgánicos. Que ya han sido tratados, tenemos una colaboradora con eso que nos está echando la mano también y lo hacemos para los meses de cultivo. Y una vez seleccionada la mesa de cultivo, esta tierra para la mesa de cultivo, bueno, depende mucho también de la mesa de cultivo, el espacio, ¿no? Si nosotros tenemos una mesa de cultivo chiquita, la podemos asociar entre manzanilla, menta, hierbabuena, que son, por ejemplo, para estas agüitas naturales que la mayoría nos hacemos, ¿no? La mayoría las consumimos. Si es que tenemos un huerto un poco más grandecito, como lo podemos ver atrás de María José, nosotros ahí tenemos varios tipos de plantas, ¿no? Tenemos acelgas, romero, tomillo, tomate, ají. Entonces, también depende bastante del espacio, ¿no? Entonces, dentro de un departamento, si nosotros tenemos bastante espacio, podemos utilizar este tipo de huertos. Si tenemos un pequeño, es perfecto, podemos empezar con manzanilla, hierbabuena, menta, tomillo también para las especies de orégano, que son plantitas que pueden utilizar el menor espacio para poder ser aprovechadas, ¿no? Ajá, sí, es verdad. Andrés, no sé, ahí a ti tu huerto debe ser más grandecito, no sé cómo te va a ti ya con tus plantitas que has logrado cultivar. Me supongo que ya estás comiendo de tus cultivos y que ya estás disfrutando de los beneficios de poder tenerlos en casa. O sea, todavía las coles están recién, o sea, haciéndose repollo. Pero, por ejemplo, tengo unas plantas de tomate, riñón, que ya están dando las flores. Entonces, creo que ya tal vez en unos 2 o 3 empiezan ya con los tomates a crecer. También tengo un pimiento. También tengo hierbas aromáticas, que eso es lo que sí estoy utilizando. Para la cocina, por ejemplo, tengo romero, tengo esta planta que se llama Maggi, Ujú. que es Nosotros súper también tenemos. rica, Ajá. me encantó, orégano. Y bueno, una de las recomendaciones que sí hago a todos, o sea, las personas que quieren incursionar en esto, es que su suelo, la tierra, esté bien abonada, porque esos son los nutrientes que necesita la planta y vas a evitar también que haya plagas. Por ejemplo, ahorita estoy lidiando con pulgones, con mariposas blancas. Obviamente alrededor de donde yo vivo deben haber otras plagas y que vienen a los cultivos. Entonces hay que estar chequeando todos los días. O sea, es como que fuera un niño tu huerto. Y el tema también de cuáles son las plantas que más necesitan agua, cuáles son las que no necesitan tanto, pero que pueden necesitar nutrientes. Por ejemplo, los tomates, los pimientos, el ají, generalmente necesitan calcio. Entonces, se pueden hacer algunas mezclas, por ejemplo, vinagre con las cáscaras de huevo y la mezclas con agua
y le diluyes en agua y eso le puedes poner a cada planta, por ejemplo. Eso es lo que estaba aprendiendo. Ya. ¿Y cuánto tiempo te ha tomado el poder, desde que sembraste tus plantitas, desde que iniciaste hasta que has podido cultivar algo, cuánto tiempo te ha tomado? Sí, la sembré. Bueno, en el jardín donde hice mi huerto ya estaban algunas plantas, o sea, por ejemplo, el romero, lavanda, tenía un árbol de limones, pero yo fui asociando más las cosas de cultivo, como cebollas, zanahorias, Con coles, vegetales. tomate. Las sembré en plántulas y otras las fui sacando de los desechos de la cocina. Por ejemplo, las zanahorias, los rabitos de la zanahoria los puse en agua y después lo trasplanté y lo puse en la tierra. Entonces ahorita voy a esperar más o menos 3 meses y ahí podría tener mis Zanahoria. zanahorias y también las cebollas. Ajá. María José, en la primera conexión que no nos escuchaban, nos estaba mostrando unas plantitas también cómo son al inicio. No sé si por favor nos puede indicar nuevamente cómo son. Sí, aquí traje unos ejemplos de, por ejemplo, cómo hemos integrado según la necesidad. Entonces, Kevin, que tiene como que las temas de las plántulas y él las está cuidando, no, nos entrega las plántulas, como decir, de este tamaño, ¿sí? Un poquito más grandes. Ahorita no las tenemos en plan, algo así. Entonces, cuando ya está así, ya esos son como decir una plántula y esto ya es una planta, porque a veces de esos términos todavía no conocemos, ¿no? La plántula está como bebita, hagan de cuenta que la planta es una bebita y la planta ya está en edad de adolescencia, ¿sí? Algo así. Entonces, luego cuando ya está en esta edad, o se les puede dejar aquí, pero como sabe decir Kevin, deben darse cuenta que lo que tienen arriba es dependiendo de lo que tienen abajo. Entonces, si es que nosotros, entre más grande queremos la planta, tenemos que tener más espacio, más raíz, más tierra, como queremos arriba. Entonces, cuando ya queremos transplantarle, ya le pasamos acá, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, esta selga vino bebita, o sea, chiquitititita, era una planta, y ahorita miren, ya está grandecita. Sí, entonces ya estamos esperando para poder ya consumirla y es gratificante porque yo tengo 2 hijos, ¿sí? 2 hijos, uno de 8 y otro de 4 años, y ellos ya les hemos enseñado a cosechar. Kevin también nos enseña a cosechar, cómo se corta la planta sin dañar, cómo se cosecha los tomates. Entonces, por ejemplo, son unos tips que nosotros a veces parecen insignificantes, pero hace que la planta siga creciendo y no dañarla. Entonces ellos ya saben cómo cosechar, cómo cortar el tomate, cómo cortar, cuando vamos a hacer una agua aromática, ellos saben cómo sacar la hoja, que es la que va a servir para el agua aromática sin dañar la planta. Entonces, esos pequeños conocimientos son los tips. Aquí tenemos nuestro tomate, pero ya está bien chiquito, porque ya lo cosechamos, la semana anterior lo dejamos casi sin nada. Entonces, esta es la mesa de cultivo que nos ha quedado para hacer los experimentos y lo que queremos apoyar a la gente, viendo como la realidad como que vivimos, ¿no? Trabajamos, tenemos hijos, esa es la realidad y eso es lo que estamos aprendiendo, a tener un espacio de aprendizaje, también de conexión con la naturaleza y también de aprender a que podemos tener plantas sanas con nuestro cuidado, ¿sí? Entonces, es básicamente ese juego de aprendizaje con salud, con seguridad y obviamente de la mano de una parte técnica que nos apoya haciéndonos como más cortito el camino. Así es, María José, tú has topado un tema que realmente a mí como mamá también me parece muy importante, es que nuestros hijos puedan tener este contacto con la naturaleza, a aprender a sembrar y también a cosechar. Creo que en estos meses es una actividad muy linda que podríamos hacer con ellos, que obviamente se podría mantener a lo largo de muchos meses más. Espero que a lo largo de toda la vida tener un estilo de vida más saludable y poder empezar a vincular a los niños
en estas vacaciones para que puedan sembrar, para que puedan aprender sobre las plantitas. No sé si ahí nos puedes dar los tips. Isabel. Sí, sabes que tu idea fue una de las cosas que más nos llamó la atención en las personas que nos comenzaron a seguir en la página, porque de hecho tenemos ya contactos con urbanizaciones donde vamos a comenzar a hacer cursos en línea para los niños, pero no cursos como los de que están acostumbrados en la escuela, porque si les ponemos en un tema así, sino más bien de cómo cosechar, cómo hacer, y proporcionarles también una pequeña mesa de cultivo para que ellos comiencen a hacer por ellos mismos. Entonces son unas mesas de cultivos que no son más de 60 centímetros, donde ellos van a comenzar a tener sus 4 plantitas, un tomatito, un cedrón, sus 4 plantitas para que ellos también sepan cómo es el cuidado y también a qué se enfrentan, ¿no? Y nosotros les vamos a enseñar dándoles unas indicaciones para que ellos tengan sus propias plantas. Entonces, es una forma también de incentivarles en las vacaciones a que generen algo de conocimiento, de entretenimiento, y también les va motivando, porque todas las mañanas mi hijo como que se despiertan y ya está el tomate, y ya está la selga, y ya puedo sacarle esto. Entonces es como que todos los días ya tienen esa motivación de hoy voy a hacer esto. Entonces es lindo, es gratificante y te genera como que esa conexión con aprender algo nuevo. Y los niños requieren desarrollar esa conciencia con la naturaleza, ¿no? Sí, y además que es muy importante porque cuando nosotros compramos los productos en un supermercado, digamos, compramos la menta, compramos la manzanilla, por lo general vienen envueltas en un plástico. Y si no están envueltas en un plástico para llevártelas a casa, las pones tú en una funda plástica. Y sí debemos hacer conciencia que todo ese plástico, ¿dónde va a parar? Entonces, a mí me parece genial esta idea de que podamos de tener perejil, culantro, manzanilla, menta y otras hierbitas, y si podemos tener vegetales sería extraordinario. Como nos cuenta André, como tú también nos enseñas, a la selga, los tomates, me parece hermoso que se pueda tener eso en casa y a la vez consumimos algo que sabemos cuál fue todo su proceso, que no se ha invertido y tampoco se ha contaminado el planeta con el transporte, porque recordemos también que el transporte de los productos alimenticios también genera contaminación y todo eso es un impacto ambiental. Entonces es genial que podamos tener algo que podamos hacer en la casa. Ahora yo quería ver si es que nos puedes dar también unos tips de cómo, si las personas que ya tienen las plantitas en la casa, como nos comentabas, cómo pueden cortarle, no sé, ahí tal vez con alguna de las plantas que tú tienes atrás, para que no se dañe la plantita, cosechar, hacer una agua aromática. Y así mismo, si después podemos responder, acá tenemos una pregunta, a ver si nos pueden también ayudar a responder las inquietudes. Ok, por ejemplo, lo que Kevin nos sabe mencionar, y en eso también me va a poder ayudar Kevin, es que el corte de las plantas requiere ser, ¿cómo me sabe decir Kevin? Corte. Un corte limpio. Corte limpio. Y mis hijos saben, el corte limpio es por ejemplo, una planta así, ahorita no tengo una tijera, pero hagan de cuenta que esta es la hoja más grande, es que recién cosechamos. Esta es la hoja más grande, ¿verdad? Asumamos que esta es la hoja más grande. Sí, esta es la albahaca. Y esa es la hoja más grande, entonces se supone que esta voy a cosechar. Y generalmente, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ya con tijeras. Entonces, el corte limpio es no hacer un tipo serrucho, no de comenzar a dañarle la hoja, sino un solo corte, tac, en esta parte de aquí y listo, aquí, la parte donde nace la hojita. Ya. O sea, un corte limpio, un solo corte. Hacerlo con las manos. No, eso se trata de evitar bastante, ¿no? Como lo dije hace un momento, son seres vivos que necesitamos un cuidado, ¿no? Y mientras menos daño le hacemos a la cosecha, va a ser mucho mejor para la planta. Entonces, por eso nosotros tratamos de hacerlo con tijeras, ¿no? Lo ideal sería con unas tijeras de podar, ¿no? Lo ideal. Pero si es que a la mano no se tiene, pues una tijera que pueda hacer, como lo digo, un corte limpio sin dañar a la hoja. Se trata de cortar el rabito de la hoja, como lo ven en el peciolo, para evitar el daño de las plantas, evitar el daño de las yemas y que siga la planta produciendo. En el caso de las hojas, ¿no? Cuando se tiene, por ejemplo, el tomate en la parte del receptáculo de la planta, del fruto podemos hacer el corte, ¿no? No sé si es que María José por ahí puede enseñarlo. Ahí como vemos, ¿no?
Sí, ahí en el rabito, como lo dicen las abuelitas, ¿no? El rabito del ají, en el rabito del ají lo podemos cortar para evitar estos daños, ¿no? Y un corte, como lo digo, recalcar, ¿no? Un corte limpio, sin dañar, porque arrancar, el hecho de arrancar es una acción muy brusca, muy fuerte para la planta, ¿no? Y en el caso de que no tengamos la tijera de cultivo que nos indicas, ¿podríamos hacerlo con un cuchillo o qué podemos utilizar mientras adquirimos la tijera que es especial Claro, para estos casos? claro, o sea, como te lo decía, ¿no? Lo ideal para todas estas actividades es una tijera de podar, una tijera utilizada para estos fines, ¿no? Pero en casa normalmente tenemos las tijeras normales, ¿no? Las tijeras que se utilizan para cortar papel, por ejemplo. Una tijera de ese tipo que pueda dar un corte uniforme, un corte que no dañe mucho a la planta sería lo ideal, ¿no? Evitar eso sí, arrancar la hoja, arrancar los frutos, porque son seres vivos que de una mala manipulación puede causar daño a la planta total. Claro. André, ¿tú qué Ujú. nos puedes contar de tu experiencia? Errores y ya éxitos que hayas tenido con tus plantitas. No sé si tú las cortas así. ¿Qué nos puedes compartir? Tus hijos, no sé si es que tu familia, de pronto también ya los pequeños de la casa están involucrados, también les enseñan ese tipo de cosas. André, ¿nos escuchas? Creo que no nos Es escuchas. entrecortado, pero no sé qué me preguntaste. ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Sí, claro. Mira, lo que yo te preguntaba es que en base a lo que nos acaban de comentar de la manera como deben cortarse para cuidar las plantas y no dañarlas al momento de cultivar, que si es que tú también nos puedes compartir algunos errores que tú hayas cometido en el pasado y cosas que tú también ya ves, has aprendido también, si es que tú realizas este tipo de cortes y todo, y también si es que tu familia se encuentra involucrada, tal vez los niños de casa también se encuentran involucrados, así como nos dice María José, que ya los pequeños están ya involucrados en este estilo de vida y que saben ya cómo hacerlo de manera correcta. Ah, bueno, o sea, ahorita estoy aprendiendo lo del corte, ahorita escuchándole a Kevin y a María José, pero genero, hago podas de algunas plantas. Me baso mucho en el tema lunar, con la luna. Entonces, por ejemplo, en luna menguante yo sí podo algunas de mis plantas y algunas que han estado, por ejemplo, tengo un arbolito de cedrón. Entonces lo podé porque las hojas estaban bastante amarillas y ahora están retoñando y están súper bien de color verde como debería ser. Entonces, generalmente sí, para cortar algunos frutos sí, pero recién estoy esperando a que salgan. Por ejemplo, tengo unas flores de zucchini que estoy esperando a que se hagan zucchinis, entonces todavía no estoy en esa parte de cómo colectar los frutos, porque estoy en espera de que sigan creciendo, pero generalmente para las podas del árbol del romero, bueno, este arbusto que es de salvia, y también les voy podando porque veo que hay algunas cosas, algunas ramas que ya están un poco secas y es bueno también podar para que evite alguno de los bichos o plagas que tengo alrededor. Entonces, eso ha ayudado a que mis plantas estén bien. Qué bien, me parece lindo que tú también hayas aprendido ahora cómo cortar. Yo tampoco sabía, la verdad, yo sí cometía el error que María José y que Kevin nos dicen no le arranque. Cuando yo he tenido oportunidad de estar en el campo, creo que más de una vez he cometido ese error de arrancar, nunca más lo volveré a hacer. Cuando ya Sí. empecemos con el huerto en casa, ya voy a tener mucho cuidado para poder hacerlo de manera correcta. Miren, chicos de Hogarden, quería que por favor nos ayuden con una respuesta acá. Daniel Vázquez nos dice, tengo una albahaca, está amarilla y un poco marchita, ¿qué puedo hacer? Ahí sí, Kevin. No sé si es que soy yo, pero escucho un poco cortado.
Sí, se escucha un Nosotros poco cortada, escuchamos. Sí, pero sí escuchamos bien nosotros. sí, por favor, ayúdanos con la respuesta así despacito, aunque sea un poco cortadito. Ya hemos tenido bastantes problemas técnicos. Eh, sí, sí se me escucha, ¿no? Yo les escucho un poco entrecortado. Sí se escucha. Sí, ok. Lo Bueno, que alcanzaba a escuchar es que tenían problemas con albahaca de hoja amarilla, ¿verdad? Así Sí. es, y que está un poco marchita. Nos pregunta Daniel qué es lo que él podría hacer para ayudar a la albahaca. Ya, bueno, esto es un tema un poco más, como bueno, también le he dicho a María José, es necesario que esto es una actividad no solo de foto y teléfono, ¿no? También es necesario que se esté en campo para ver las deficiencias o problemas que se cuentan, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me podría arriesgar a decir que puede ser una deficiencia de nutrición por la parte de la planta de la albahaca, ¿no? Em, Aquí cabe recalcar, ¿no? La sintomatología que está mencionando, que es una hoja marchita, de color amarillo, podría ser una deficiencia de fósforo, ¿no? En este caso es característico de que las hojas un poco más bajeras de la planta presenten una pequeña coloración negra en forma de V que pueden tornar en el centro de las hojas de color amarillo, ¿no? Estas zonas muertas con el tiempo destruyen a la hoja y rápidamente, entonces esto es una característica posible de una deficiencia de fósforo en la hoja, ¿no? En la planta. Puede ser que necesite una pequeña fertilización foliar basada en un requerimiento de fósforo. Podría ser esa situación más o menos por lo que nos está preguntando, ¿no? En tal caso tendríamos que ver si es que hay otros factores, puede Por ser ejemplo, algún... en este caso del fósforo, ¿el fósforo lo venden ya listo? Cómo lo podemos introducir en la planta? No sé, he visto yo cuando voy a los lugares estos donde venden abonos y demás, que hay unas bolitas, hay otros que dice tierra preparada, algunas cosas que vienen en spray. ¿Cómo encontraríamos el fósforo en este caso? Claro, a ver, bueno, el tema de fertilización es un poquito extenso, ¿no? Pero así Ajá. tratando de hacerlo un poquito más corto, por ejemplo, las bolitas que me dices tú ya, son fertilizantes que ya son preparados, que pueden ser utilizados edafológicamente directamente al suelo, que en grandes plantaciones se lo puede utilizar, o puede hacerse una fertilización foliar. Puede conseguir estos fertilizantes. Si no estoy mal y me arriesgo a equivocarme, creo que yo he visto esto en el Supermax, sí, me parece. He visto Y en eh, algunos lugares de compras de víveres también los incluyen, así es. eso, exacto. Entonces, es importante ver la formulación de esto, ¿no? Por ejemplo, comúnmente supongo que hemos escuchado que hay el 10-30-10, ¿no? Son fertilizantes que son basados, por ejemplo, en nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos adquirir un fertilizante rico en fósforo, que tenga una gran cantidad de fósforo, y esto aplicarlo, podemos hacer de manera foliar, ¿no? Coger una regadera, una ducha de esas para regar, mezclar ahí la formulación con una cantidad de agua y poderla incorporar, ¿no? Ojo que también el riego se trata de evitar de hacer en las horas de más calor, entre el mediodía, desde las 11, 12, 1, 2 de la tarde es medio complicado hacer el riego eh, por temas de fisiología vegetal de la planta, por temas de ese tema se trata de evitar eso, ¿no? Pero cuando se realice el riego se puede incorporar estos nutrientes y darlo, ¿no? Así se puede corregir esta falta de nutrientes en el suelo que le hace falta a la planta. Ya, gracias por esos tips geniales. Daniel, creo que ya sabes que tienes que buscar los ingredientes ahí para ver cuál es el que tenga mayor concentración de fósforo y poder ayudar a tu albahaca. Esperemos que se mejore y que después puedas hacer alguna receta deliciosa con la albahaca. Y además que otra cosa, no reguemos las plantas al mediodía cuando hay mucho sol. Es preferible hacerlo en las horas de menos sol. Bueno, eso es algo que mi mamá también me había enseñado, porque decía que el agua se evapora y cosas así. No sé si sea el tema tan técnico por ese lado, pero sí también me había dicho que no lo haga en esas horas. Ahora mira, creo que la Andre nos quiere mostrar su huerto.
No sé si estás ahí, André, que te veo que has salido, estás con las plantitas atrás, no ¿Sí? sé si me quieres mostrar o vamos con otra pregunta acá. ¿Cuál era la pregunta? No, no te escucho muy bien, solo les quería mostrar mi huerto. Sí, justamente era eso. Si nos íbamos a mostrar tu huerto, por favor, indícanos cómo lo tienes. Tienes algunas plantas ahí. Lindo tu huerto, Andrés. Se ve que tienes plantas ya grandes. Perdón, ¿cuál era la? Algunas plantas ya están grandes. No me escuchabas, Sí, pero justamente era eso que te digo, la André creo que nos va a mostrar su huerto y así lo hiciste. Gracias por mostrarnos. Tienes un espacio realmente envidiable. No todos tenemos ese espacio y más los que vivimos en departamentos no tenemos eso, pero seguro que vamos a empezar a tratar de cultivar nuestras plantitas, como acá, por ejemplo, Isabel Méndez que nos pregunta, ¿puedo sembrar perejil y tomate riñón en una maceta grande? Los que vivimos en departamentos y tenemos macetas, ¿podemos hacerlo? Por favor, ahí que nos ayuden los chicos de Hogar. o sea, sí, Eh, yo por ejemplo, tengo un conejo de mascota y uf, abonando mis plantas cuando vivía en un departamento, em, en una de las macetas creció una planta de tomate. Entonces tuve por un año tomates. Estaba justo en una ventana, entonces hacía como efecto invernadero. Entonces eso hace que también tenga mucha luz, porque el tomate le gusta mucho la luz y tenía muchos nutrientes con el compost de mi conejo. Entonces fue súper bueno y la gente que venía a visitarnos se maravillaba. La planta era más de tal vez de 2 metros hasta el techo. Entonces no creo que sea un impedimento tener plantas dentro de tu departamento. Lo que tienes que ver es dónde hay aire, o sea, donde tenga aire, luz, y tienes que saber un poco de tus plantas, porque hay algunas que no les gusta mucho la luz. Y por ejemplo, hay muchos tutoriales ahora en Facebook o en el Internet en los cuales tú puedes aprender sobre las plantas y los usos. Y bueno, ahora con estos chicos, con Kevin y María José, yo creo que también sería súper interesante también tener su conocimiento y si les pueden tener una asesoría mucho más cercana para muchas personas que no utilizamos mucho el Internet, sería una buena opción. Claro que sí, ya ves con tu experiencia nos damos cuenta que el vivir en un departamento no es una limitante para poder cultivar nuestros propios vegetales y eso. No sé, ahora si es que podemos retomar la pregunta de si es que el perejil y el tomate pueden sembrarlos en una misma maceta grande. El eh, perejil y el tomate, ¿ser una como biodiversidad o cómo? Sí, eso me preguntan acá, por eso les pedí a los chicos de Hogarden a ver si nos pueden guiar, si es que esto Kevin te sería puede posible. guiar en eso. Kevin, mejor desde eh, su sí, conocimiento. escucho un pequeño sonido como interferencia. Más o menos les entiendo lo del perejil y el tomate. Sí, en una misma maceta, en la misma maceta. ¿Será posible hacerlo? ¿Es conveniente hacerlo? Eh, a ver, bueno, aquí también es tema de espacio, ¿no? Como María José hace un momento comentó, si queremos tener plantas un poco grandes, también si lo podemos dar un poco más de espacio, podría ser beneficioso, ¿no? Pero ese tipo de combinación no presentaría ningún problema. Hay que ver que el perejil al inicio son plantas muy pequeñas, no necesitarían mucho espacio, eh, una distancia de siembra en grandes cantidades. Entre planta, un espacio de entre plantas sería de unos 15 centímetros, no es un poco más de eso para el perejil. Entonces, yo no lo vería ningún inconveniente en que estas dos plantas estuvieran en una maceta. Obviamente, sí que sea una maceta un poco más espaciosa, porque hay que tomar en cuenta que el tomate, como lo decía Andrea, puede tener unas
características de crecimiento muy mayores, ¿no? Que sean plantas grandes. E incluso es algo del tomate que podemos decirlo, realizar un pequeño tutorial. Entonces, por eso también tener ese espacio, ¿no? Porque como vemos, la planta de tomate en plantaciones grandes se utiliza este tipo de tutoreo que es no sé, así hablando un poco es como lo que vemos, ¿no? Ponerle una cuerdita al tomate para que no se tuerza. Entonces, también tomar en cuenta eso, ¿no? Ver un lugar y una maceta que nos permita hacer este tipo de actividad cultural. Entonces, eso Ya. también hay que tomar en cuenta. Entonces estaría dentro de lo que nos explica, sí podría ser posible lo que nos pregunta Isabel Méndez, Mm. poder sembrar el perejil y el tomate dentro de una maceta grande, sí sería posible. Acá Sí, también sí. nos preguntan a qué hora se debe regar las plantas y Es por buena qué se pregunta queman, esta. y por qué se queman las plantas en las heladas. Bueno, yo he escuchado esto mucho, que las plantas se queman con el frío, cuando hace mucho frío, cuando hay heladas. Y en Quito, bueno, y en los alrededores también tenemos estos casos. Entonces, por favor, que nos indiquen a qué hora podemos regarlas y por qué sucede el tema de que se queman y que el frío les afecta. A ver, el tema al inicio del riego. El riego es la hora de riego, ¿no? Es un tema un poco de fisiología de la planta. Se evita dar en las horas de mayor luz, ¿no? Por el tipo de comportamiento también, la luz del sol también. Si uno realiza un mal riego en esas horas, la luz del sol es muy fuerte y al quedar este tipo de gotas por un mal riego dentro de las hojas o en las hojas, en la superficie de las hojas, estas pueden actuar como un efecto de lupa y pueden quemar a las hojas de la planta, pueden ocasionar un cierto daño de la planta. También por como lo decías hace un momento de la evaporación, ¿no? En ese momento es donde por procesos fisiológicos, una vez más lo digo, de las plantas, se da más este efecto de la evapotranspiración, ¿no? Y se pierde mucho más cantidades de agua por evapotranspiración y esas situaciones. Entonces, por eso no es recomendable hacerlo en las épocas en las horas de mediodía, porque la intensidad de la luz y la temperatura es muy alta, ¿no? Entonces evita este tema del riego a esas horas. El tema de las heladas, bueno, eso es un tema eh, también muy extenso. Todos estos temas son muy extensos, ¿no? Pero sí, sí, Sí perdí te escuchamos, imagen, Kevin, no sí te sé, escuchamos. Un momento se no, pausó, pero sí te escuchamos. ¿aló? Ya, Oye, ok, bueno, yo no sé como lo decía, bueno, en una maceta con una planta de, bueno, de jardín. El tipo de maceta es grande y las dos plantas asociadas están. Tengo algunas hierbas también, pero hace que también crea un poco de humedad. Entonces la gente sí puede también sembrar en macetas un poco grandes y poner unas 2 o 3 plantas de diferentes especies, viendo las asociaciones, que es bastante importante. El tema del riego yo también lo hago en la tarde, generalmente Toda entre yo. las 4 o 5 de la tarde o 6 de la tarde. Yo sé que hay mucha gente que también en las 6 o 7 de la noche. Eso depende, pero también muy temprano en la mañana, alrededor de las 6 o 7 de la mañana. Sí, y por Ya. ejemplo, Kevin nos daba la indicación y parte de las recomendaciones que tenemos dentro de las informaciones que le damos a las personas que tienen nuestros huertos, es que requerimos regar antes de las 10 o después de las 3 de la tarde. Entonces, como que eso nos da un horario en el que también requerimos ser ordenados, ¿no? Y pues, también hay plantas que yo te digo desde mi experiencia y por ejemplo, plantas que necesitan más agua que otras. Entonces, ni nos vamos a dar cuenta, o sea, las plantas te van hablando.
te van hablando según lo que van creciendo, según lo que se van marchitando, según, o sea, esto sí es de todos los días estar aprendiendo de las plantas, porque te van diciendo si necesitan más agua y también les damos nosotros las características de cómo te vas dando cuenta, porque si te dan como una señal, es como le decodificas a esa señal. Entonces, por ejemplo, el color, como dice Kevin, el color amarillo te da una señal de que necesitas esto. La planta cuando está tornándose marchita o la manzanita que se nos estaba volviendo amarilla es porque le falta agua. Entonces, son ciertas señales que te va dando la planta y a partir de eso también vas aprendiendo cómo cuidar esa planta. Claro que sí, es importante. Yo siempre digo que los seres vivos nos comunicamos de diferentes maneras y las plantas también nos comunican, como dice María José, con el color de sus hojas y todo. Es súper importante. También creo mucho en el tema de la energía, así que mientras más energía positiva nosotros podamos transmitirles a las plantas también nos devuelven y también así van a crecer. Yo veo que Andre tiene ahí un montón de plantitas en las macetas, también me encanta, se nota que a ella le gusta, que está apasionada por este tema. Y nos da los ejemplos también de lo que podemos hacer. En las macetas de los departamentos podemos sembrar y es así, podemos a veces, tenemos plantas ornamentales, pero también podemos tener plantas medicinales y también hortalizas y verduras, como vemos, ustedes nos han mostrado esta mañana que es posible hacerlo. Y sabes que el sabor también es súper diferente, porque desde antes, o sea, desde que me acuerdo, comprábamos como que las funditas de té. Entonces tú te compras de todos los sabores y las tienes en la casa. Ahora nosotros ya no compramos esos té, nosotros es como que hagamos una agüita para tomarla. Entonces ya, hacemos preparamos el agua caliente y salimos de ¿qué quieren el agua? Ah, yo quiero de hierba luisa, yo quiero de, entonces hagamos todos de hierba luisa. Entonces cogimos y los ponemos con miel o con miel, que es lo que más tomamos, y es diferente el sabor, o sea, te sientes en realidad diferente, o sea, no es como tomarte un agua de té de las que son ya secas, es muy diferente los sabores y también el beneficio, ¿no? Claro que sí, el sabor de lo fresco es incomparable. Es incomparable y realmente los beneficios también. Andre, creo que me dices algo, no te escucho, por favor, repiten. Así que también quería con lo que decía Majo, es como de la mata, o sea, yo recuerdo siempre que mis papás cuando sembraban maíz o frijol y ese sabor es auténtico y obviamente ahorita con las hierbas que utilizo para la cocina, por ejemplo, ayer hice un seco de gallina y utilicé esta hierba y con el orégano del huerto, entonces sabe diferente la comida y inclusive el olor. Entonces sí recomiendo que si la gente se quiere animar, aunque sea espacios con los de pequeños, especias, pueda tener al menos alguna de sus hierbas que más le gusta para cocinar. Sí, porque las especies también es de otro sabor, tal como dices, por ejemplo, el otro día hicimos una lasaña y en realidad, fíjate que a veces nos confundimos de las plantas, ¿no? Y yo quería poner orégano y le puse tomillo porque todavía me confundo. y luego mi esposo me decía, no, esto no es, le decía así, entonces digo, a ver, mandémosle foto a Kevin, y dice, no, en realidad esa planta no es, y yo, pero ya le puse, pero quedó buenísima, entonces, pero es porque es una planta natural, porque el sabor de una planta natural te da a que el sabor sea diferente, tu digestión sea diferente, tu salud sea diferente. Entonces, no solo es el tener la mesa de cultivo, es también la consecuencia de lo que estás creando para tu salud. Así es, para la salud y para el planeta, ¿no? Así es, no es el... Menos plástico, consumimos productos orgánicos, que obviamente va a verse reflejado en nuestra salud y nuestros hijos también van creciendo y la familia, todos nos unimos, creo que es una manera de unir a la familia también, de todos enfocarnos y aprender a sembrar y cuidar las plantitas de manera conjunta, me parece genial. Realmente quiero agradecerles por el tiempo que han dedicado a las 3 personas que han sido invitadas el día de hoy. Me ha sido súper enriquecedor poder aprender. Espero que las personas que son ya seguidores de Conmigo se beneficien de este tema. No sé si alguien más nos quiere preguntar algo. Ahora es el momento. Tenemos aquí a los expertos que nos pueden guiar también para tener los huertos urbanos. Sí, Isabel, y eso también, o sea, cualquier comentario nos pueden encontrar en las redes, en Hogarden, en Instagram y también en Facebook. Entonces ahí también nosotros les podemos dar asesoramiento, les podemos apoyar en ciertos temas que a veces, como este tema de preguntas, ¿no? Que no implican
que no implican, que ya tienen, entonces solo es como que, oigan, ¿cómo genero esto? ¿Cómo hago esto? Nos escriben y instantáneamente les podemos apoyar en esa información, porque esa es la idea de crear una conciencia para todos, información para todos y que nos podamos beneficiar. Entonces, Hogarden esté en Instagram y también Hogarden en Facebook. Y mi nombre es María José Mogollón y Kevin Castro, que también lo pueden ubicar a él. No sé si Kevin también requiere decir algo adicional. Claro, sí, como lo dijo María José, nos pueden ubicar en Hogarden, en nuestras redes sociales, y nosotros estaríamos gustosos de echarles una mano, de ayudar y cooperar con las demás personas que están empezando en esto, porque esta actividad es una actividad muy noble, muy enriquecedora para cada uno de nosotros, ¿no? El hecho de tener este cuidado hacia un ser vivo más que nos puede dar un beneficio es sumamente importante, ¿no? Entonces estaríamos gustosos también de ayudar a las demás personas quienes están interesadas en este tema. Claro que sí, también a André Almeida, gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias a los chicos de Hogarden. Y antes de que la Majo se moje, sí, porque ya estoy comenzando a llover. Nos vamos a despedir sin antes recordarles que si es que estos temas son de su interés y les gusta y desean seguir compartiendo con nosotros en este mes, temas que van de la mano con la ecología, la ayuda y ayudar al planeta desde nuestra vida cotidiana, por favor no se olviden de seguirnos en Conmigo 593 en Facebook, en Instagram estamos como Conmigo S y también www.conmigoS.com. Muchas gracias a los invitados de hoy, un gusto. Gracias Isabel, gracias a Conmigo. Qué bueno, Andrés, te agradezco también. Kevin, chao Isabel, que estén bien, una buena tarde. Gracias, una linda mañana. Chao, muchas gracias.